Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno vernos de nuevo este día hermoso. Hoy miércoles, un día muy especial, recordando la vida del Señor Jesús en su última semana aquí en la tierra, y hemos estado viendo, analizando las escrituras, los evangelios, los 4 evangélicos, en los diferentes pasajes bíblicos en los que podemos recordar estos hechos, estas escenas tan importantes cada día de la vida del Señor Jesús, con cuánta gente comunicó, con cuánta gente dejó plasmada la vida en sus corazones, la vida de Él mismo, la trayectoria de su ministerio. Fue algo muy importante. Y hoy estamos el día miércoles, y estaremos viendo varios pasajes también de lo que sucedió con la vida del Señor en ese día, un día intenso. Nosotros podemos ver, cuando examinamos el ministerio del Señor Jesús, su vida y ministerio en los evangelios, que Jesús se mantenía muy ocupado, mucha ocupación, desde muy temprano en la mañana hasta muy noche. Todo el tiempo era ministrar las vidas, dando esas maravillosas enseñanzas, interactuando con las personas, supliendo necesidades, siempre como un gran maestro, pero sobre todo como el autor de la vida y la salvación, que es lo que estamos ahora viendo y hacia dónde estamos transitando, rumbo a la vía dolorosa o rumbo al Calvario. Y yo espero que todos los que están ahí ya estén listos con su Biblia, como lo estamos haciendo. Estaremos viendo varios pasajes, trataré de irme despacio para aquellos que están aprendiendo a abrir la Biblia. No nos movemos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, por favor, tenga lista su Biblia para que esté abriendo los pasajes juntamente conmigo, verificando cada una de aquellas escenas importantísimas de la vida de Jesús. Así es de que nos da mucho gusto con aquellos que se están conectando. Qué bueno que nos están siguiendo, qué bueno que estamos aprendiendo juntos la palabra de Dios. Yo en mi vida nunca pensé que iba a tener que enseñar de esta manera y en esta plataforma, pero gracias a Dios, porque Él ha provisto estos medios, las redes sociales, para que a través de ellos también se lleve el evangelio, y de esta manera la iglesia no pare sus actividades en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la predicación. Y muchas personas que no conocen de Cristo y nunca han conocido de la vida de Jesús, pues qué mejor oportunidad que esta, en la que estamos viendo los detalles de esta última semana del Señor Jesús, de la vida de Jesús aquí en la tierra. Sabemos que Él vive para siempre, pero lo que fue aquí en esta tierra que nosotros conocemos. Así de que voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, para iniciar la lectura de estos que son una serie de temas, serie de enseñanzas en las que vamos a ir viendo los pasajes. Lucas 22, y voy a leer aquí 14, 15 y 16, versículos 14, 15 y 16, cuando el Señor Jesús está aquí para comunicar algo muy importante con sus discípulos. Dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Wow, interesante que en esta etapa, cuando se llega la hora de la tarde, Jesús está anunciando la última cena que va a tomar con los discípulos. Y es importante que sepamos esta parte judaica, o de la vida de los judíos o los israelitas, es que están en el mes de Nisan, y ellos no cuentan las horas como nosotros, sino que cuando sale la primera estrella en la tarde, ahí termina el día para ellos, ¿sí? Y entonces es diferente. Y cuando se mete el sol, empieza la noche y sale la primera estrella.
La primera estrella puede que salga a las 6 de la tarde, un ejemplo. Pues ahí era cuando ellos se preparaban para la cena. Y Jesús dice la última, habla de tiempo muy importante, la última cena que tomaría con ellos. Como el Dios Todopoderoso que Él era y que es, Él sabía que sus horas estaban acercando. Y esta era una cena muy importante porque además era la cena que se celebraba la Pascua, una cena, un pasaje que hasta el día de hoy mencionaba yo el lunes, que hasta el día de hoy los judíos lo celebran. Entonces dice que cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sientan a la mesa allá en un lugar donde actualmente existe como una casa, un gran salón, y allí es lo que le llaman ahora el aposento alto. Y es precisamente ahí donde Jesús, ustedes vieron el recuento el día de ayer con el pastor Vega, que mandó pedir el lugar donde se iba a hacer y todo lo prepararon. Pues Él ahora está hablando de esto con ellos, que llegó la hora, llegó el tiempo, salió la estrella, donde ya era que se hacía de noche, se sientan a la mesa. Entonces les acaba de decir algo muy importante: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Antes de padecer. Yo me imagino cómo los discípulos abrían los ojos. Cuando usted ama a una persona, como ellos aprendieron a amar a Jesús y estar diariamente con Él por 3 años, estar maravillándose cada día de sus enseñanzas, ya acostumbrados a ver los milagros, ya no podían estar sin Él. Yo me imagino que su corazón empezó a ver tristeza y entre la mirada de uno y de otro se hacían los interrogantes, las preguntas. ¿Cómo? La última cena no entendían. Ellos no entendían del todo lo que Jesús les estaba diciendo. Pero también le dice algo muy importante: pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y esto es algo profético. No solamente era esa cena, sino que Jesús, desde que inició el ministerio, habló diciendo: el reino del Señor, de los cielos está aquí, el reino del Señor es semejante a esto. Siempre hablaba del reino, el reino del Padre Celestial. Y Él vino a instituir el reino de Dios a la tierra. Y aquellos que vinieron a conocerle, a recibirle, y hasta el día de hoy, por generaciones, entendemos ahora lo que es el reino de Dios. Está hablando de un cumplimiento de ese reino que no ha terminado de extenderse. Ese reino hasta el día de hoy no ha terminado de extenderse. De acuerdo a gente que viene y conoce de Jesús, que recibe al Señor en su corazón, se va extendiendo el reino. Van alcanzando más y más y más vidas, más almas, más personas para salvación. Y eso habla de que el reino de Dios se está extendiendo. Pero cuando habla de un cumplimiento, es que vendrá otra cena mayor. Y esa será la cena que tendremos en las bodas del Cordero. Entonces, importante cuando el Señor hace un énfasis aquí. Llega la hora, llega una hora muy importante. Dice, es la cena. Después vamos a ver que viene otra hora muy importante. Toda era una pauta importantísima que marcaba la diferencia, no solamente en su vida, sino yo me maravillo de cómo el Señor Jesús se olvidaba cada vez más de sí mismo y iba implementando el reino con tanta firmeza de carácter para hacer todo lo que tenía que hacer. No faltó ningún detalle de todo lo que el Padre le había indicado que hiciera. Y exactamente aquí les dice, vino la hora. ¿Y qué sucede? Que ahora viene algo importantísimo, porque es donde el Señor instituye una ordenanza importantísima para todo el pueblo de Dios en todo el mundo, que es la ordenanza de la Santa Cena. No solamente la tomó con ellos, sino que deja una pauta para el resto del cristianismo por las generaciones hasta que Cristo vuelva otra vez. La ordenanza de la Santa Cena. Y sigo leyendo aquí. Ahora voy al 17, versículo 17 del mismo Evangelio de Lucas 22, 17. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes.
les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Otra vez, habla del reino de Dios. No voy a volver a tomar de este jugo de la vid o de este vino hasta que venga el reino de Dios. Ahorita se está extendiendo, pero va a haber un cumplimiento poderoso y maravilloso del reino de Dios. Dice, entonces, tomó el pan, da gracias, lo parte, les da a ellos y les dice, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y él toma un pan, un solo pan, lo toma y lo parte y les dice, este es mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo, simbólicamente, no como mucha gente piensa, que comer el pan es comerse a Cristo, no, simbólicamente, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y les dice, lo parte y se los da para que cada uno del mismo pan tomaban un pedazo y lo iban partiendo entre ellos. Y dice, van a hacer esto siempre en memoria de mí. ¿Qué es lo que la iglesia hacemos? No cada Semana Santa, sino cada iglesia tiene su tiempo, su calendario para hacer esto. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos el último día de diciembre, el 31 de diciembre, lo hacemos cada vez que tenemos bautismos, lo hacemos eventualmente cada 3, 4, 5 meses, se va haciendo por lo menos 3 o 4 veces al año. Es muy importante, porque Él dejó instituido de esa manera. Es una ordenanza del Señor. Lo harán, dice, ustedes lo seguirán haciendo. Y los discípulos lo iniciaron en la iglesia primitiva y así ha sido por generaciones. El pueblo de Dios que entendemos que ha sido el sacrificio de Cristo el que ha sido puesto en nuestro favor para nuestra salvación, es que nosotros tomamos la Santa Cena. Y habla del pan y después dice, de la misma manera, también tomó la copa, dice, después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. La copa representa el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Bueno, entendemos por el Antiguo Testamento que Dios había hecho un pacto con su pueblo. A través de Moisés enseñó el pacto de la ley, a través del cual el pueblo se acercaba a Dios, cumplía las leyes, los 613 mandamientos que Dios le dejó a su pueblo, y de una manera era una manera de tener el Señor un control sobre su pueblo, en el sentido de un seguimiento espiritual, para que ellos no se olvidaran que era el Dios quien les había tomado como un pueblo escogido, quien les defendía de las demás naciones, quien Él había asignado como un pueblo escogido para que fuera ejemplo para todas las naciones, que fuera luz a las naciones, y Él había prometido estar con ellos. Y les había dicho, si ustedes cumplen todos estos mandamientos, todas estas bendiciones les vendrán. Deuteronomio 28, después de toda la ley Éxodo y Levítico. Entonces, ese era el pacto antiguo, pero Él está hablando de un nuevo pacto que ahora el Señor hace, el Todopoderoso Dios, es a través del Hijo, a través de Jesucristo, a través de la vida de Cristo. Y ellos están teniéndolo materialmente, el pan y la copa de vino, pero no entienden la relación que tienen esas dos figuras con Cristo Jesús, que lo está exponiendo, que está ministrando la Santa Cena. Ellos al momento, los apóstoles, no lo entienden. Lo vienen a entender cuando Cristo padece en la cruz por ellos, cuando Él muere, cuando Él es enterrado, cuando Él es resucitado. Después entienden esto, no lo entienden en este momento, pero sí les queda grabado en su mente y en su corazón las palabras que el Señor Jesús les dijo. Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, háganlo de memoria de mí. Y el otro es, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ahí le está hablando de que a través de la sangre de Él derramada vino a ser efectivo el nuevo pacto. Ya no iba a haber necesidad de las leyes, de todos aquellos preceptos, mandamientos, todo aquello no. Jesús nunca dijo que no se cumpliera la ley.
sino que vino a hacer algo nuevo en ella misma, en sí misma. Yo no he venido a cambiar la ley, dijo, vine a cumplirla, pero es a través de su persona, a través del sacrificio que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Y de hecho, en varias ocasiones le decían de los 10 mandamientos y Él dijo sí. Y el más grande de los mandamientos, aparte de amar al Padre con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, el 11º mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ese mandamiento no estaba en los 10 mandamientos. Eso vino a poner en el ejemplo en cuanto al eterno y poderoso y maravilloso amor que le vino a mostrar. ¿Quién mejor que Jesús para hablar del 11º mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí ellos están viendo a Jesús hacer esto, no lo están entendiendo, pero Él lo imparte con ellos. Y en el 22, el 21, que es el que sigue, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Ahí les dice, aquí está el que va a traicionarme, está aquí en esta mesa. Yo me imagino cómo se veían unos a otros. Yo no soy. Sin embargo, algo muy interesante que aprendemos del amor del Señor Jesús que era manifestado, porque no se manifestó hasta llegar a la cruz, siempre manifestaba el gran amor que había en Él, era que, aunque Él sabía que ahí estaba Judas, a Él no le negó el pan, a Él no le negó la copa. Él sabía que Él era el que lo iba a traicionar. Sin embargo, para que entendamos el amor perdonador de Jesús, Él no lo marcó a Judas, Él no lo desechó a Judas. Todavía Judas tuvo oportunidad ahí de cambiar sus planes o su idea que tenía de entregar a Jesús. Ese era un acto muy importante para que cualquiera lo tomara como una gran enseñanza, que acaba de decir que su propia vida iba a ser entregada para perdón de pecados. Era una oportunidad. No sucede así porque así estaba establecido. Pero vemos cómo el Señor Jesús, en la maravillosa actitud que tuvo de planearlo y de sentarse así de esta manera y de decir, aquí está uno que es el que me va a traicionar, no era cualquier cosa, ni para él ni para los que lo estaban escuchando tampoco. Pero era importante que así sucediera. Dice que entonces, el 22, a la verdad, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Ay de aquel que lo traiciona. Le dijo a todos. No lo dijo directamente a Judas, lo dijo a todos para que lo escucharan. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza nos deja esto a nosotros? Porque no solamente Judas en aquel tiempo traicionó a Jesús. Hoy en día hay mucha gente que conociendo el amor de Dios, que conociendo la misericordia de Jesús, que conociendo el perdón de los pecados, donde el Señor nos hizo libres de tantas cosas, se atreven a traicionar a Jesús, se atreven a abandonar la fe en Jesús, se atreven a hablar lo contrario de lo que habían recibido. Entonces por eso dice, ay de aquel, o sea, no le viene nada bueno. Pero qué maravilloso es que Jesús se mantuvo firme, y eso me impresiona. Se mantuvo firme marcando cada pauta, cada detalle, cada minuto, cada hora de su vida antes de ser colgado en la cruz. Importantísimo cómo instituye la Santa Cena con aquel pan que representa su cuerpo, aquella copa de vino que representa su sangre, y dice que sería en memoria de Él para recordar su muerte hasta que Él venga. Por eso es importantísimo que la iglesia de hoy ministremos la Santa Cena, que tomemos la Santa Cena, como lo vamos a hacer este domingo en los hogares, en las casas. Es muy importante porque ahí yo le digo al Señor, yo reconozco que tu cuerpo fue entregado por mí, para mi salvación. Tomaste mi lugar. ¿Por qué? Porque Él no tuvo pecado, jamás cometió pecado. Entonces, el santo se entregó por los pecadores. El justo se entregó por los injustos. ¿Y qué importancia es que nosotros
le demos el valor que esto tiene. Si Él dijo, háganlo en memoria de mí, es nunca se olviden lo que hice por ustedes. Nunca lo olviden. Y es por eso que nosotros debemos mantener una vida agradable delante del Señor. Cada día. Porque llega el día de la Santa Cena y esto no es para que la gente diga, ahora voy a pedir perdón por el pecado porque tengo que tomar la Santa Cena. No, no es de tener que, es de anhelar hacerlo. Y si nosotros anhelamos hacerlo, y si la única vez que se hace fuera, por ejemplo, en diciembre, estamos en febrero, marzo, abril, usted no va a esperar a pedir perdón un día antes. Nosotros no sabemos qué va a pasar de aquí a allá. No, nosotros debemos de buscar una vida, vivir una vida que agrade al Señor. Una vida en la que no se deshonre el poderoso sacrificio, la poderosa muerte de Cristo en la cruz. ¿Por qué digo poderosa? Porque de ahí emanó poder para limpiar de pecado, de toda maldición y de toda enfermedad que vino a nuestras vidas. De tal manera que ahí está nuestra salvación, implícita en la muerte del Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor habla de esto y dice que se haga hasta que Él venga, vemos también en Lucas, aquí capítulo 22, pero vamos a darle más adelantito, los versículos 29 al 30, dice el Señor, por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Wow, esto es impresionante. El Señor dice que nos invita a la mesa, ya no aquella de aquel tiempo en el aposento alto, sino a la mesa espiritual que Él tiene para nosotros. Él nos invita. Por eso yo mismo les concedo, dice, un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Nosotros sabemos que Él está sentado en el trono, rodeado de toda majestad y gloria. ¿Para qué? ¿Para qué nos está concediendo el Señor? Que nos sentemos en una mesa donde recibimos espiritualmente esa palabra de vida que es Él, esa fuente de agua viva que es Él. Precisamente dice, para que bebamos en el reino de Él y nos sentemos en los tronos para juzgar las 12 tribus, porque vendrá el tiempo en que vendrá el juicio de las obras y el juicio mayor. Y el que está en Cristo será pasado por las obras, pero el juicio mayor será otra cosa. Y el pueblo de Dios será juzgado también. Israel será juzgado. Aquella minoría de judíos que queden, porque la palabra habla que vendrá una gran mortandad sobre ellos y quedará solamente la 10ª parte del Israel que existe hoy. Solamente una 10ª parte es lo que va a quedar, y esos son los que van a ser salvos. Y gracias a Dios por ese pueblo. El Señor tiene un plan especial para ellos. Entonces ellos serán de las 12 tribus extendidas por toda la tierra. Pues a esas 12 tribus, descendientes de esas 12 tribus, son los que serán juzgados. Entonces, qué importante es que el Señor dice esto tomando en cuenta a cada uno de nosotros. Entonces, habla aquí la palabra algo interesantísimo. Dio indicaciones muy, muy especiales a los discípulos. Después de pasar una situación como comer o cenar con el enemigo, como decimos ahora, cenar a la misma mesa del enemigo, el Señor da un salto maravilloso de gloria y de victoria, porque todos sus días fueron en victoria, y nos trae una enseñanza tan gloriosa y tan maravillosa como la que vamos a ver aquí en Evangelio según San Juan. Ahora de Lucas pasamos a Juan, siguiente Evangelio, el capítulo 13, versículo 3. San Juan 13, versículo 3 en delante, sígame con su vista. Evangelio de San Juan 13, 3. Dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio
y que habían salido de Dios y a él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando Simón Pedro, cuando llega él, Pedro le dice: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le responde Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Qué interesante lo que Jesús le responde. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo: no todos están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es mayor que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Qué obra tan maravillosa, qué ejemplo tan grande del Señor Jesús. ¿Qué les está enseñando? Está dejando preparado al primer liderazgo aquí en la tierra. Él está preparando un grupo de 12 líderes, estos apóstoles, que la palabra discípulo, dijimos el lunes, es un seguidor y un apóstol es uno enviado. Y precisamente les está diciendo, con el ejemplo, terminan de cenar, toma una vasija con agua, trae una toalla en su cintura y empieza a lavar los pies. Pero cuando llega con Pedro, aquel Pedro arrebatado de un carácter impulsivo, le dice Pedro: Señor, ¿a mí me vas a lavar? O sea, Pedro en su orgullo no quería que Jesús le lavara los pies. Pero el Señor le dice: Pedro, si no te lavo no vas a tener parte conmigo en el reino. Y seguía hablándoles del reino. Y entonces Pedro dice: bueno, aquel hombre orgulloso se humilló cuando escucha que no tendrá parte con él. Pedro no quería perder su parte de discípulo ni de apóstol. Pero ahí venía algo más grande para ellos, porque él de alguna manera con esto les está despidiendo también. ¿Y qué sucede? Que ahí el Señor Jesús les enseña el peligro de codiciar el honor también de los hombres. Y dio indicaciones muy especiales. Porque Pedro le dice: entonces lávame también la cabeza y todo lo demás. Él estaba lavando los pies. Era una costumbre judía, cuando las personas llegaban a la casa se le lavaban los pies. Pero aquí Jesús les está lavando los pies para un envío especial, para un envío apostólico. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Que se levanta uno que dice: no, yo no necesito. Pero el Señor le dice: es más importante el que envía que el enviado. Y nunca será más importante el siervo que su amo. Si el mismo Hijo de Dios, que era Él, Señor Jesús, se está humillando para lavar a ellos los pies, como el ejemplo que había uno más grande que Él que lo envió, y que el amo era
era mayor que el siervo. Y les está dando esa hermosa explicación, terminando diciendo, ahora hagan ustedes lo mismo con sus compañeros. Qué interesante es que una persona que se deja lavar los pies está dejando toda arrogancia de su vida. Está humillándose, porque es la altivez la que no nos deja recibir la humildad de otra persona. La persona altiva choca cuando uno humilde le habla, cuando uno le quiere, una persona humilde le quiere servir, el altivo no lo soporta. Entonces el Señor les deja esta hermosa enseñanza, que tengan cuidado de no ser llevado por lo que es la arrogancia, de no caer en el peligro de codiciar el honor o el lugar de importancia. Qué hermoso el Señor Jesús. Qué manera de tratarlos, qué manera de enseñarlos. No ha habido un maestro como Él hasta el día de hoy. De tal manera que le deja la indicación de que también lo deben de seguir haciendo entre ellos. Muy, muy interesante este pasaje. Después de aquí vemos que está la cena, lava los pies de los discípulos, pero ahora en el capítulo 15, vamos a pasar al capítulo 14, ahí mismo en San Juan, leímos 13, capítulo 14, vamos a leer los versículos 31 al 38. San Juan 14, Juan 13, seguimos en el 13, 31 al 38, dice: cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo a sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? ¿De veras? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Qué enseñanza tan fuerte y tan sabia, tan poderosa del Señor. Cuando, conociendo el corazón de Pedro, el Señor habla que el Padre Celestial va a ser glorificado a través de él o de su Hijo, y el Hijo es glorificado en el Padre también. Y le dice que les queda muy tiempo, pero da otra indicación importantísima, que aunque ellos no pueden ir a donde Él va en este momento, hay un mandamiento nuevo que les doy, les dice en el 34, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. De este modo sabrán que son mis discípulos. O sea que esto es un requisito que el Señor deja, no solamente para los discípulos, que se amen, porque el amor preveía para que hubiera problemas, pero también los cubría, se cubrían el uno al otro. Entonces, no solamente ellos fueron discípulos de Jesús en ese tiempo, sino los discípulos que por generaciones ellos hicieron otros, y aquellos hicieron otros, y así ha ido extendiéndose el Evangelio. De tal manera que los que decimos creer en Dios, los que decimos seguir a Jesús, uno que sigue a Jesús en sus enseñanzas, y conocemos la Biblia, la Escritura, nos llamamos creyentes evangélicos.
Bueno, este es un mandato que el Señor nos dejó a todos nosotros. Ámense unos a otros, porque entonces así podremos mostrar que somos los discípulos del Señor, que estamos siguiendo la sana doctrina, estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Es una gran enseñanza, no solamente fue para ellos el momento, sino que ha sido algo que ha marcado nuestra vida también, porque Dios envió a alguien para que manifestara amor a nuestra vida, al traernos el mensaje de salvación, al impartirnos la paz de Cristo, y ese amor se va extendiendo. Así es que para llamarnos hijos de Dios, para llamarnos discípulos de Cristo, para decirnos conocedores del Señor, nosotros debemos amar. Esa es otra indicación importantísima que el Señor dejó en este día miércoles. Pero no solamente eso, sino que el Señor Jesús da su mensaje de despedida a los discípulos en el camino rumbo al huerto del Getsemaní. Muy interesante lo que el Señor Jesús les enseña también aquí. Ahora viene en el capítulo 14, Juan 14, 15 y 16, estos dos versículos. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Eso les dice. Y dicen: ¿qué será otro consolador? ¿Qué se refiere Jesús con eso? Y les habla el Espíritu, dice, de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y están en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. El Señor veía el hecho de la actitud de los discípulos. Yo me imagino que cuando se iba acercando más el tiempo, pues había tristeza en su corazón, pero Él les dice: no se preocupen, que no los voy a dejar solos. En el capítulo 14, la primera parte dice: no se angustien, confían en Dios, confíen también en mí. ¿Por qué? Porque en el judío, en la religión judaica, obviamente ellos, de acuerdo a la ley, solamente conocían a un solo Dios, y su oración lema es así: oh el Señor Jehová, uno solo es. Y eso lo aprendieron por generaciones. Entonces, cuando viene el Hijo de Dios, no lo pueden entender. ¿Cómo? ¿Dos dioses? No. Pero Él entonces aquí les dice, si ya se acostumbraron con Él, dice: creen en el Señor, no se angustien. Creen en el Padre, crean también en mí. Y entonces viene el ejemplo de Tomás, y luego brinca a esta parte donde les promete un consolador. ¿Por qué? Porque lo iban a necesitar. No les dice inmediatamente: les voy a enviar el Espíritu Santo. No, les dice: si ustedes me aman, primero van a obedecer mis mandamientos. Ahora, se entiende que cuando Jesús dice esto, dice: por eso le pediré al Padre que les dé otro consolador, porque la pura presencia de Jesús era consuelo para ellos. Pero cuando esta figura, este ser humano que están viendo ellos, les sea quitado, necesitaban algo muy fuerte, muy fuerte. No podía ser cualquier cosa, no podía ser cualquier persona, nada les iba a llenar el vacío cuando Jesús, su maestro, su amigo, del que se habían encontrado en algún amor tan santo y tan maravilloso, como cuando Juan se le recostaba en su pecho. Y un amor tan especial que al serles quitado, solamente un consolador podía venir a llenar ese vacío en el corazón. Por eso Jesús les habla de esta manera: le voy a pedir al Padre que envíe el corazón y que los acompañe siempre. Y le dice, no le dice que va a venir el Espíritu o el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Porque cuando la verdad viene a nuestras vidas, el Espíritu de verdad de Dios, es cuando permanece en nosotros, ningún engaño nos va a mover de seguir creyendo en Dios. Porque la verdad siempre será más fuerte que la mentira. La verdad de Dios siempre será más fuerte que cualquier engaño. Cuando la verdad viene, el engaño se va, la ignorancia se va. Entonces,
les habla del Espíritu que el Padre les enviará, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. El Espíritu no se puede ver, no se puede conocer. Pero digo, pero está en ustedes. Y esto es bien importante. Está en ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor había traído el mensaje de verdad a sus vidas. Ellos lo habían recibido ese mensaje. Lo habían tomado en su espíritu, en su ser. De tal manera que Jesús le preocupaba que ellos se mantuvieran así. Pero ¿qué sucede? Que ahí viene el asunto de que a la vez sigue siendo una despedida para ellos. Les lava los pies, cena con ellos, pero no deja de ser una despedida continua, una despedida como que se va acelerando cada vez más. Y ahí es donde entramos al siguiente versículo, la siguiente frase, donde Jesús durante este tiempo les habla también en el 17 de San Juan, capítulo 17, le da la vuelta a la hoja. En la primera frase del capítulo 17 de San Juan, habla que Jesús ora por sí mismo. Pero después viene en el 17:20, donde Jesús ora, dice, por todos los creyentes. Ora por él, ora por los discípulos en el versículo 6, que el Señor los guarde, que el Señor los santifique, que sean apartados por él, para que sean uno entre ellos, para que se amen el uno al otro. Es un pasaje maravilloso todo este. Pero luego viene donde el Señor Jesús nos incluye en su oración a usted y a mí. En el versículo 20 dice, no ruego solo por estos. Está orando al Padre. Dice, también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes iban a ser esos que creerían en el futuro? Hablando futuro, aquellos que creerán en mí a causa de estos, a través de estos. Somos nosotros. Las personas por las que el Señor Jesús está orando en este momento es por nosotros. Dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo, amigos, hermanos, sabe que hoy estamos celebrando una Semana Santa. Pero la mayoría de la gente no sabe por qué celebra una Semana Santa. ¿Por qué es santa? ¿Por qué una semana apartada? ¿Qué relevante hay en esto? La gente, algunos dejan de trabajar, otros dicen que la Pascua, aquí la Pascua se celebra totalmente diferente, que coloreando huevos, cascarones, una coneja, que no tiene nada que ver con lo bíblico, no tiene nada que ver con religioso, no tiene nada que ver con lo espiritual, que es lo más importante. Pero vemos aquí que el Señor está preparando esto para que los que hemos creído en este tiempo, dice, demos un testimonio donde la demás gente que no ha conocido a Dios sepan a través de nuestro testimonio, a través de ser uno con el Señor, que el Señor Jesús fue enviado para morir por nosotros, que fue enviado para traer salvación a la tierra, para traer el consuelo, para traer la sanidad del alma, para traer el perdón, la liberación. Para eso fue que Cristo vino a entregar su vida por nosotros. Así es que es interesante ver la forma en que el Señor Jesús está cubriendo todas las expectativas. Solamente una persona que no lea la Biblia, porque yo creo que Dios a todos nos da entendimiento, por muy poca de cultura, de estudio que sea la persona, puede entender un poquito de lo que es el plan de Redentor de Jesucristo o el plan de salvación. Y estos pasajes son tan claros para ponernos un todo de por qué Jesús va camino a una cruz, por qué va rumbo a un calvario. Todas estas pautas eran importantes que quedaran grabadas en el espíritu. Todos somos espíritu, alma y cuerpo, en el espíritu y en el alma de aquellos hombres.
no solamente aquí en la cabeza, como mucha gente piensa, aquí en la mente, no, que entraran en ellos, les poseyera la palabra de verdad, que sería la que los mantendría en el Señor, guardando sus mandamientos, obedeciéndole a Él, amándose los unos a los otros, porque así el mundo sabría que Dios es real, sabría que Jesús fue el enviado de Dios para salvar al mundo pecador. Así es que esto es importantísimo que tomemos como esta oración es a nuestro favor. Cuando Jesús la hace, está entrando ahora al huerto de Getsemaní. Antes de entrar a este pasaje que está en el capítulo 18, donde es arrestado Jesús este huerto, les quiero explicar un poquito. Getsemaní viene de dos frases en el hebreo, que es Gatsamani, y eso es prensa de olivos. Ese lugar, recientemente hemos estado nosotros varias veces, es un lugar muy, muy importante. Ahí fue donde el Señor Jesús, porque es el único monte que se llama Monte de los Olivos, y está cercado y podemos entrar por una parte, pero no podemos acercarnos ni tocar los olivos, porque ya hay olivos de 3000 años. Imagínense, el más viejo tiene 4000 años ese olivo. Desde antes de Cristo ese huerto ya estaba ahí, y hay olivos ahí que han pasado terremotos, guerras, permanecen, los tienen tan cuidados. Usted ve aquellos troncos viejos, y por las pruebas de carbono se sabe qué edad tienen. Pero lo maravilloso es que esos olivos tan añejos tienen ahí los frutos, permanecen los frutos. Pues en ese huerto de Getsemaní, donde se le llama prensa de oliva, es donde el Señor Jesús llega después de haber estado con los discípulos, de haber orado por ellos, cruza un arroyo que está abajo, por abajo del monte Getsemaní, el arroyo del Cedrón, cruza y va ahí donde Él busca una piedra, donde Él va ahora a orar una oración impresionante. Y esto está en el capítulo 18 de San Juan. Vayan conmigo, capítulo 18, 1, dice: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos, cruzó el arroyo de Cedrón, al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí a sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Ahí viene la parte donde el Señor Jesús va a ser arrestado, donde viene Judas con el dedo traidor y les había dicho: al que yo le dé un beso, ese será, para que lo arresten. ¿Por qué? Porque estaba el grupo ahí, los 12 con él, y algunos que otros seguidores. Imagínense lo que está pasando en este momento, ahora con el Señor Jesús en este tiempo. Vamos a ver hasta el versículo 10, donde dice, repitieron en el 7, ¿a quién busca? Volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, le repitieron. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Y dice ahí el 11, vuelvan esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro: ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de dar a beber? Ahí Jesús poniendo un orden y enseñándole a Pedro que no es con espada que se tratan los asuntos espirituales, porque no dejaba de ser un asunto espiritual. Muy importante cuando él es aprendido y dice: aquí estoy, yo soy.
para que no tocaran a ninguno de los otros. Yo soy. Y Pedro desesperado, pero ¿cómo va a ser esto? A ti no te pueden llevar, tú eres nuestro maestro. Y él dijo, yo tengo que pasar este trago amargo. Entonces, precisamente en el jardín de Getsemaní es donde se escenifica, por decir así, simbólicamente cómo el Señor Jesús es aprendido, pero también empieza la agonía de Jesús. Es ahí donde empieza. No empieza cuando es clavado en la cruz, es ahí donde el Señor llora, donde el Señor pasa una noche muy fuerte, con lágrimas ante el Padre, pero no lloraba por Él, lloraba por usted y por mí. Estaba cargando ya el peso de toda la humanidad. Eso es lo que estaba prensando, machacando, no sé cómo le digan en su país, el alma de Jesús. Estaba siendo dolido su corazón, porque el pecado de toda la humanidad estaba recayendo sobre él. Las cosas más perversas, los pecados más horribles, como lo que usted puede pensar que son pequeños pecados, pecado es pecado. Todo estaba cayendo sobre él. Toda la maldad de la humanidad estaba recayendo sobre todo su ser, todo su ser. Entonces, era tan importante las etapas que están pasando los discípulos, lo que están viviendo como una escena, otra escena, otra escena, de una manera acelerada, pero tan marcadas las pautas y tan importantes que como por la gracia del Señor nos quedó escrito para nosotros conocerlo, nosotros entendamos que esto es para nuestra edificación, para valorar todo lo que el Señor hizo por amor a nosotros. Entonces, recordemos que el Señor Jesús ahí lleva siempre su grupo, Jacobo, Juan y Pedro, que estaban con él, donde les había dicho que se pusieran a orar, velaran mientras que él oraba, cuando eso sucede. Pero hay algo muy importante también, que cuando Jesús vienen a prenderlo y cuando Judas lo señala con un beso, él había hecho un trato no con los soldados, él había hecho un trato con los sacerdotes, con la gente religiosa. Y a Judas le habían pagado una cantidad de 30 monedas de plata para que entregara a su maestro, al Señor. Y las 30 monedas de plata tienen un simbolismo muy importante, porque 30 monedas de plata es lo que costaba un esclavo. O sea, lo estaba vendiendo por una cantidad ridícula. Era lo que costaba un esclavo. Y usted dice, pero un esclavo era una persona viva. Sí, pero era muy poco. 30 monedas de plata. Eso fue lo que le habían pagado para que entregara al Señor Jesús. Sin embargo, vemos también por otra parte cómo el Señor no permitió que Malco, aquel hombre, el soldado, quedara con una marca de un desobediente como Pedro. Cuando le corta la oreja, porque literalmente se la cortó, el Señor Jesús al momento se la pone y hace un milagro creativo en la oreja de este soldado. En ese momento Jesús haciendo milagros, en ese momento Jesús sometiéndose a las autoridades, porque él pudo haber mandado pedir una legión de ángeles y destruyen a esos soldados, pero es que ese no era el plan divino. El plan divino era enseñar en su humanidad cómo podía superar. Ellos viéndolo podían superar lo que nosotros como seres humanos, esos arranques, ese levantarnos en medio de las circunstancias y no tomar las precauciones, no tomar el cuidado, mucho menos cuando no tomamos en cuenta a Dios, hacemos barbaridades. Pero el Señor Jesús pone un orden y les está enseñando a ellos que Él no viene con espada, le pone la oreja de regreso, le hace una cirugía especial momentánea ahí, milagro creativo. Pero no solamente eso, sino que Pedro se da cuenta
que el asunto no es en un carácter de guerra, de pleito. El asunto no era así. Y qué importante es que el ejemplo del Señor Jesús, en esa humildad que Él lo caracterizaba, está enseñándoles paso a paso las situaciones que nunca esperaron ver, pero que a la vez al verlo se quedan boquiabiertos. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué se deja llevar? Ya les había dicho, estoy para ser entregado, el Hijo del Hombre está para ser entregado. Muchas veces les dijo, no estaré siempre con ustedes, muchas veces, pero no podían captar la forma en la que se estaban dando las cosas. Pero esa forma en la que se dieron las cosas, a nosotros, como seguidores de Cristo ahora, nos abre los ojos espirituales para entender el carácter de Cristo, porque el Señor era 100% Dios, claro que sí. El hecho de poner la oreja de nuevo a aquel hombre llamado Malco era un milagro creativo, tenía todo el poder, pero también estaba 100% hombre, estaba siendo arrestado. Y el resto de lo que viene para la flagelación y todo eso, vemos que su cuerpo fue dañado como cualquier persona. O sea, él no se detenía o hacía alguna cosa en su favor para detenerse, que no le lastimaran. No, ahí lo apresaron, ahí le pusieron grilletes, cadenas, lo llevaban como un vil criminal cuando lo fueron a arrestar. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice Lucas para cómo termina esta escena? Lucas 22, 41. Vamos a regresar al evangelio con el que empezamos, atrás de Juan, unas páginas a su izquierda. Lucas 22, 51 clarifica esta parte. Dice, voy a leer el 51 hacia abajo, sí. Dice, déjenlos, ordenó Jesús cuando llegaron a arrestarlo. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. Wow, qué tremenda enseñanza el Señor le dejó ahí. Ahí estaban los sacerdotes, los religiosos, la gente religiosa, problemática para el Señor en aquel tiempo. Y les dice, estuve con ustedes en el templo enseñándoles y nunca hicieron nada. Ahora esperan que llegue la noche. Llega la noche, dice, cuando las tinieblas reinan, en medio de la oscuridad, donde la gente no los iba a ver, porque ellos eran personas muy admiradas por la gente. Venían a hacerlo en lo oculto. Dice, aquí es cuando viene. Entonces, qué importante es cuando él mismo dice, déjenlos, ya ha llegado la hora. O sea, que nadie me interrumpa esto. Pero la forma que la vienen a hacer son guiados por las tinieblas. Y es muy interesante cómo el Señor en su palabra nos habla que más adelante, después de la muerte de Cristo, la resurrección, cuando la iglesia primitiva, la iglesia iniciaba con los apóstoles, empezaban a creer, mucha gente se arrepentía, mucha gente creía por el puro mensaje del evangelio de los apóstoles. Y dice que muchos sacerdotes también obedecían a la fe. ¿Qué sucedía? Que esos religiosos también necesitaban convertirse, también necesitaban salvación. Conocían los dogmas, conocían los rituales, era la religiosidad en sí mismo, pero no conocían al Hijo de Dios. Y es interesante ver que hoy en día la religión no deja ver a la gente al verdadero Jesús. La religión opaca la verdad de Dios. Hay tanta tradición dentro de la religión que no permite que conozcamos al Cristo. Al Cristo. La palabra Cristo vino después de que fue crucificado. Al Cristo. Uno que fue clavado en una cruz
en nuestro lugar. Y nos deja un velo. Nos acostumbramos a las reglas, a las normas, a las formas, y Jesús nunca está ahí. No dejamos al Señor hacer lo que Él quiere hacer, porque el religioso, yo vengo de tradición y religión, se enfatiza, se cansa, se desgasta, da la vida porque todo esté el orden. Es más importante el orden y las tradiciones que una intimidad con Dios, que un dejar que el Espíritu Santo de Cristo trabaje en uno, en un abrir de los ojos espirituales para lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Dejamos al Espíritu Santo a un lado. Cuando Jesucristo dijo, yo me voy, pero les voy a dejar un consolador. Y qué importante es que nosotros en este día entendamos que el Señor vio la necesidad del corazón humano en todo el tiempo, en la cena, tomándolos en cuenta todos, a lavar los pies, mostrándoles la humildad, contraria a la arrogancia y la altivez. Cuando les manifestó el propósito que tenía que ser entregado, que tenía que ir al Padre, el propósito del reino, el propósito de practicar la cena del Señor hasta que Él venga, de seguir extendiendo el reino, el propósito de manifestar el amor para que enseñarnos a nosotros que nos amemos los unos a los otros y de esa manera mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Y el propósito que no es con espada, sino con el poder de su Espíritu, que las cosas se tenían que realizar de esa manera para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Así es que el Señor Jesús el día jueves tuvo un día bien agitado, desde la madrugada hasta la noche, de noche a noche más bien dicho, de la noche de la cena hasta la noche en que él fue arrestado, que fue las siguientes horas. Ese mismo día pasa algo bien interesante. Esa noche es llevado a la Torre Antonia y ahí ya es tomado por los oficiales. Y eso lo estaremos viendo el día de mañana. Así es que no se olvide esta enseñanza. Si tiene tiempo esta noche, vuelva a repasar esos versículos. Hay partes que no podemos leer tanto, se nos va mucho tiempo, pero estamos explicando la importancia del camino a la cruz, la importancia de las pautas que se tienen que conocer para ver lo valioso que fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. De tal manera que es importante que nosotros como familia que estamos hoy en casa podamos verlo así, como familia. A los niños se les enseña en la iglesia, pero estos días que no hay clases en las congregaciones, pues qué bueno es que nosotros podamos tener a nuestros niños ahí, y si ellos empiezan a hacerle preguntas ahora después de este tiempo, bueno, pues contéstele, ya usted ya tiene una orientación en cuanto a todo esto que el Señor Jesús estuvo viviendo antes de ser llevado a la cruz. Entonces yo les aconsejo que sigamos, conversemos en familia lo que el Señor hizo y lo que quiere hacer estos días en nuestros corazones también. Yo quiero hacer una oración por ustedes para que el Señor nos abra el entendimiento en estos días muy hermosos, días de retiro espiritual con el Señor, y descansemos en ese Consolador, el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que el Señor venga a traer paz en medio de esta situación que se está viviendo de angustia, y podamos tener nosotros también una palabra de paz para nuestros familiares, conocidos, amigos, vecinos, una palabra que viene precisamente del Espíritu Santo. Y qué mejor que la palabra de verdad, donde hay tanto consejo en las Sagradas Escrituras, para poder traerles a alguien, como por ejemplo el capítulo 14 de San Juan, 14 y 15 de San Juan, hablan maravillosamente en cuanto al Señor, que es el autor de la paz y que puede traer a nuestra vida algo muy especial. En estos días el Señor sea manifestado. Así es de que voy a invitar a que estemos orando
En este momento voy a hacer una oración para que el Señor guíe nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, tan especial, tan hermoso, recordar la vida tuya, Señor, el caminar tuyo aquí en la tierra, porque cada detalle que vemos ahí nos muestras tu amor, tu bondad, tu carácter como el del Padre, toda manifestación de misericordia, Señor, como tú la tuviste con los discípulos. Gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros, tú has sido bueno. Te pedimos, Señor, que en este tiempo te glorifiques en la vida de cada persona que está ahí, escuchando a través de esa pantalla, aquí en esta red social, Señor. Te pido que seas con nosotros, que nos ayudes a disfrutar esta semana plenamente, plenamente. Y qué mejor que a la luz de tu palabra nos abras el entendimiento, Señor, y seas con nosotros. Como familia podamos mostrarnos el amor que tú nos has mostrado, Señor, la paciencia y la misericordia. Y pedimos, Señor, que estés con nosotros, que tu paz reine en medio de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en aquel que es la paz, en aquel que dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No es la que el mundo da, es mi paz. Así es que, Señor, tómanos en tus manos, danos un corazón, Señor, agradecido, y un hermoso descanso esta noche para todos aquellos que están cansados, trabajados, atribulados, pero sobre todo un descanso espiritual en ti, Señor. Gracias porque has sido fiel. Gracias por tu gran misericordia y amor. Bendecimos a toda aquella persona que está padeciendo alguna necesidad, Señor. Sé tú supliendo las necesidades. Aquel que se siente mal de salud, Señor, tú trae tu mano de sanidad sobre esa persona, Señor. Aquel corazón que apenas empieza a clamar a ti, te pedimos que abres, Señor, tus oídos y te acerques a Él y tengas misericordia. Gracias, Dios eterno, porque eres maravilloso. Alabamos tu nombre en esta hora y lo haremos por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.